Se acabaron las campañas políticas, plagadas como siempre de ataques, ataques de todos contra uno, pocas propuestas, mucho dinero que se están transando, pero bueno, finalmente así es la política que se ha implementado en nuestro país. Muy buenos días, amigas y amigos que me siguen por esta red social. También síganme en YouTube, me encuentran como Erasmo Sánchez. No tengo que ocultar mi nombre, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar en este último video, después de tres anteriores, en los cuales hemos establecido la historia mínima del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, prestando especial atención en la sección 36. Este es el último de las pláticas que vamos a tener, para que no se nos olvide, no se nos olvide nunca, nunca más, cómo algunos se han beneficiado a costa de ti, de mí, como trabajador de la educación. Pero bueno, vamos a recapitular rápidamente cómo llega el Baester Gordillo al Sindicato Nacional de Trabajadores, a ejercer un poder absoluto dentro del mismo, cuando derroca a Jongitud Barrios. Obviamente ella es posteriormente, anterior y posteriormente, tres veces diputada, una vez senadora de la República, y empieza a controlar totalmente el sindicato. Conoce a Lucilia Garfias, después la impone aquí en la sección 36 y posteriormente Alberto Hernández Meneses. Vamos a recordar en ese periodo que en el año 2007, ya el Baester Gordillo había sido expulsada del PRI, ¿sí? Precisamente por las pugnas políticas que existía, principalmente con Roberto Madrazo, y obviamente se puso al tú por tú con Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, la expulsan del PRI y crea en 2006 el partido Nueva Alianza. 2007, pensando en ti, porque estamos contigo. Hoy el lema actual, que cómo me eriza la piel ese lema, ¿verdad? Que están utilizando actualmente Nueva Alianza. Precisamente Nueva Alianza y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pensaron bastante en ti en el año 2007, que avalaron, aprobaron e impulsaron las reformas a la ley del ISSSTE, donde se aumenta la edad de jubilación y se crea el sistema de pensión de cuentas individuales, que afecta directamente tu jubilación. En el año 2008, el Bester Gordillo, como ya dando patadas de ahogado y tratando de remediar ese oscuro pasado de corrupción, considerada dentro de las 10 más corruptas del país, crea la Alianza por la Calidad de la Educación, donde se establecen las evaluaciones para el ingreso, la permanencia y la promoción dentro del magisterio. Es decir, todo eso lo impulsa Nueva Alianza, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿sí? Y obviamente nuestros líderes sindicales. Pensando en ti, porque estamos contigo, efectivamente. Y en ese tiempo también con Felipe Calderón se le dan recursos al sindicato para afianzar esta reforma o esta alianza por la calidad de la educación. Ese es el momento aquí en la sección 36 se da el cambio entre Lucila Garfias e impuesto todavía por el Bester Gordillo, Alberto Hernández Meneses. Vamos a la parte central de este cuarto video. 2013, año en el que se implementa la mal llamada reforma educativa. Pensando en ti, porque estamos contigo, lema de nuestro partidísimo aquí en el Estado de México, Nueva Alianza, que muchos maestras y maestros apoyan. Vamos a recordar que en ese momento Nueva Alianza impulsa, promueve el la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. En ese momento yo me acuerdo perfectamente la sesión que se llevó a cabo por ahí de las 11 de la noche cuando se aprueba la reforma educativa, y dije, tal vez Lucila se va a parar y va a decir, no, esto es un atentado en contra de los derechos laborales de los maestros. Recuerdo perfectamente su expresión, sentada en su curul, cruzada de brazos, mirando hacia el temple, sin decir nada. En ese momento comprendí que estábamos solos y que estábamos acabados. Y efectivamente se aprueba la reforma educativa avalada, impulsada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y sí, pensando en ti porque estamos contigo, maestra, maestro, Nueva Alianza. ¿Qué sucede? En ese año, en el año 2000, en el 2013, el gobierno le da entre 2013 a 2018 3.130 millones de pesos para promover la reforma educativa. ¿Sí? Para promover la reforma educativa,
obviamente era una maravilla, ¿verdad, maestro? Porque te quitaron la plaza. De acuerdo a las leyes del servicio profesional docente, estaba supeditado a pasar 4 veces, si no tenías la oportunidad perdón, de presentar una evaluación, y si no la pasabas, te quitaban el nombramiento sin responsabilidad económica para la autoridad educativa. Pensando en ti, porque estamos contigo. Exactamente, compañeros. Y ellos pensaron tanto y dijeron, los maestros, si no aprueban, se van. Bien. Y entonces le dan 3.130 millones para promover esa reforma educativa. Y eso está en el periódico Universal, que posteriormente voy a dejar el link para que lo puedan ustedes consultar. Bien, fíjense aquí cómo son unos rateros, porque dentro de ese presupuesto se le da para la conformación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues dinero, ¿sí? Dinero para la creación de una filarmónica, que yo la verdad nunca la he visto, no la conozco. No, simplemente fue una cortina de humo para comprar a los líderes sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, igual que como lo hizo el Baster Gordillo con Alianza por la Calidad de la Educación, cuando compró 58 Homers, ¿verdad? Pero eso creo que ya ha quedado en el olvido para muchos, pero no hay que olvidarlo, compañera, compañero. Bien, en ese momento también se destina todo este recurso, y recuerdo perfectamente aquí en la sección 36 cómo llamaron a todos los secretarios generales, los secretarios delegacionales, perdón, a Popo Park, ¿sí? ¿Y qué les dieron? Les dieron una lap, les dieron un teléfono, les dieron lana a coordinadores. ¿Para qué? Para que mantuvieran a sus compañeros tranquilos. No pasa nada, te vamos a comprar. Y efectivamente hubo muchísimos de los compañeros que fueron comprados para avalar la reforma educativa, pero sobre todo para someterte a ti mediante la coerción, ¿sí? De secretarios generales y coordinadores sindicales. Obviamente ellos, ¿por qué? Porque estaban recibiendo dinero. Con dinero baila el perro. Y efectivamente ellos no tienen dignidad. No les importó que inclusive ellos perdieran su trabajo. Iban a estar respaldados por el sindicato, no iban a presentar evaluaciones, o si las presentaban, obviamente iban a pasar, porque finalmente ellos eran los que estaban impulsando y promoviendo la reforma educativa. Después de esto, bien, el sindicato no ha podido comprobar todavía muchos millones de pesos, alrededor de 178.000 millones de pesos, ¿sí? En este caso, 178 millones de pesos, perdón, y que bueno, estos todavía no se han auditado, no se han comprobado. Pero bueno, finalmente nuestro sindicato, eso es lo que se ganó. ¿Por qué? Porque a todos los secretarios generales les dieron dinero para aplastar tus derechos y aplastar la protesta. En el año 2015, compañera y compañero, recuerda, en 9 de junio del 2015, y esto se dio generalizado. No vamos a hablar de los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, donde está la Coordinadora Nacional de Trabajadores. Recordemos ahí la noche de Nochistlán, donde los maestros fueron asesinados por el Estado. Y vamos a recordar lo que dijo César Camacho, el presidente del PRI. Voy a citar una nota de periódico que también voy a dejar el link. Dice, los maestros de la CENTE Oaxaca y otras entidades deben entender la señal de que el gobierno federal ya llegó al límite frente a su oposición a la reforma educativa, y que está dispuesto a aplicarla en todo el país, advirtió el presidente del PRI, César Camacho. ¿Es un día sordaz? Efectivamente. Efectivamente, y aquí en el Estado de México, en ese momento estaba Héctor Ánimas Vargas, que fungió un papel excelso. Fueron puestos para desempeñar una función, y esa función la desempeñó muy bien, ¿sí? Calmadito, 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 no salía, no daba la cara, y muchos pensamos, que salga, que salga. No, era la función que tenía que tener, era el temple, la persona ideal e idónea. Fíjense también lo que sucede en Zacatecas con Bañuelos, ¿verdad? La misma estrategia, simplemente que allá sí cayeron, fueron políticamente los compañeros que estaban impulsando la protesta en contra de la reforma educativa, cayeron en la trampa, se dejaron llevar por el momento político. Aquí, el 9 de julio de 2015, realizamos una marcha, recuerden, al sindicato. ¿Y qué hicieron? Nos estaban esperando con granaderos. Es efectivamente la misma estrategia que se aplicó en Zacatecas, nos las iban a aplicar a nosotros. Aquí lo que tuvimos en ese momento, un grupo de compañeros, fue evitar esa confrontación, y lo que hicimos fue retirarnos, no subimos. Recuerden en ese momento los infiltrados, malditos infiltrados, lamebotas arrastrados, que no les importa ni mujeres, ni niños que en ese momento nos estaban acompañando. Esa es la calidad de pensando en ti porque estamos contigo, efectivamente, porque muchos ahorita siguen en el sindicato o están en puestos en Nueva Alianza.
no les importó que fueran compañeras con sus familias, con sus hijos a esa protesta. Lo que querían era reprimir y acabar con la inconformidad que en esos momentos estaba suscitándose. Ahora, aquí viene lo más importante. En ese momento también Maestros por México ya fraccionado, ¿sí? El Bester Gordillo al sentirse desplazada, crea esta agrupación para llamar a maestros de todo el país y bueno, muchos caen porque estábamos inconformes contra las acciones que estaba realizando el sindicato, aunque no se dieron cuenta el trasfondo que esta agrupación perseguía, y bueno, que ahorita lo vemos con las redes sociales progresistas, que finalmente fue la misma estrategia, una estrategia que aplicó con la creación de Nueva Alianza, el Bester Gordillo. Bien, pero en ese momento entonces se separa aquí, se fracciona la organización sindical, los secretarios del comité se separan y obviamente alguien tenía que apoyar la represión a las maestras y a los maestros en el Estado de México, aquí en la sección 36. Y hoy esa persona está ocupando la Secretaría General. Finalmente fue el premio por avalar y por estar de acuerdo con el Héctor Ánimas Vargas para que te golpearan, para reprimir la protesta. Es decir, llegó al poder, iba a llegar al poder, no se dio, iba a llegar al poder con las manos manchadas de sangre, diamantes de sangre. El poder es el poder finalmente y los demás no importamos. Bien, ese es el premio que tienen muchos de los que llegan arriba. Uno, robando, o dos, matando. ¿Sí? Es decir, que no les importen las bases, sino simplemente el poder. Héctor Ánimas se separó gran parte de su séquito de seguidores, ¿sí? Muchos se fueron a Maestros por México, pero quienes lo avalaron tuvieron la recompensa. Y hoy lo estamos viendo. Esa función que tuvo Héctor Ánimas fue, les digo, excelsa, porque se mantuvo, nunca dio la cara, nunca dio la cara, nunca dio la cara, nunca dio la cara, era la persona ideal. Después de eso se tenía que recomponer y sacar a una persona que fuera carismática, sí. No ha hecho nada, principalmente, no ha hecho nada, pero bueno, tenía que bajarle los humos y hoy actualmente, carismático, pero tampoco ha hecho absolutamente nada por elevar la autoestima, la moral, sí, pero sobre todo la integridad de las maestras y los maestros, la dignidad de la profesión, la dignidad del magisterio. El premio por avalar la represión a las maestras y los maestros fue la Secretaría General. Pensando en ti, porque estamos contigo, efectivamente pensaron mucho en ti en el año 2015, cuando ibas a ser golpeado, masacrado por las fuerzas públicas del Estado de México. Esa es la manera, mínimamente, en cómo se ha desarrollado la historia del sindicato en la sección 36. ¿Quieres seguir en esto? Finalmente es tu decisión, compañera, compañero. Mi intención es, como le he dicho en otros casos, elevar la dignidad, dignificar la profesión, dignificarnos como personas para poder tener una sociedad mejor. De mi parte es todo. Nos vemos en la última parte, que ya no es un video, sino son simplemente las reflexiones y las enseñanzas que nos ha dejado esta historia mínima del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 36.